Le damos la bienvenida a Marian Rojas Estapé, nuestra psiquiatra, quien hoy viene con un nuevo video que será de mucha importancia para todos ustedes. Espero les guste. Bueno, efectivamente, es que a veces somos nuestros peores enemigos y todos nosotros tenemos una voz interior que va comentando nuestra jugada, la jugada de nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te trata bien, tu pareja está distante, tus hijos son un desastre, no vives donde te gustaría vivir. Es decir, tenemos una voz interior que nos acompaña todos los días y esa voz interior tiene un impacto directo a nivel físico y psicológico. A nivel físico en las células, en los niveles de algunas hormonas que circulan por la sangre e incluso a nivel de nuestros propios telómeros, que son los capuchones que están en los cromosomas de nuestro núcleo celular, y sabemos hoy en día que cómo pensamos y cómo nos tratamos va a influir en el físico, pero también en el psicológico, porque va a hacer que nuestro estado de ánimo esté totalmente influido por ello. Felicidad depende de cómo interpretamos la realidad y esa interpretación de la realidad depende de muchos factores, pero uno de ellos va a ser de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si somos de esas personas que siempre pensamos que pues tenemos mala suerte en la vida o nos sentimos culpables o víctimas de muchas cosas o tenemos la autoestima o una falta de seguridad en nosotros mismos, vamos a interpretar todo de forma negativa. Por lo tanto, esa voz interior, esos pensamientos que nutren nuestra cabecita, nuestro sistema límbico, nuestra corteza prefrontal, nuestro núcleo cingulado, van a influir de forma positiva o muy negativa en nuestra salud física o psicológica. O sea, te voy a dar un ejemplo muy tonto, pero muy sencillo, que es cerrar los ojos y pensar en un limón que cortas y que lo empiezas a chupar, ¿no? Y empiezas a hipersalivar y empieza a cambiar toda la segregación de saliva de tu boca, ¿no? Este es uno muy fácil. Pero si tú de repente te pones a revivir la escena donde conociste a la que ahora mismo es tu pareja, si es un momento muy agradable, o el primer momento en el que tuviste a tu hijo en brazos, en un momento que fuera muy especial, puedes notar hasta los pelos de punta. Si de repente te pones a pensar, ¿y qué pasa si ahora mismo, por ejemplo, yo en la pandemia esto lo puse de ejemplo, ¿no? Si mis padres están en una residencia de ancianos y no los voy a volver a ver nunca y se contagian y no me puedo despedir de ellos, y puedes ponerte a llorar y de repente puedes empezar a sentir que el corazón se te abruma, se te apachurra y que tu cabeza no es capaz de razonar y pasar un día malo solo porque has generado ese pensamiento por la mañana. Es decir, hoy en día sabemos que cuando nos imaginamos cosas que sean reales o imaginarias, vamos induciendo un cambio fisiológico en nuestro organismo. Y esto, cuando uno es consciente de que esos pensamientos alteran bioquímicamente el cuerpo y la mente, las cosas cambian. El cortisol es una hormona que circula por nuestro organismo y es cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser baja para que podamos dormir, y a lo largo de la noche va subiendo hasta las 8 de la mañana, que tiene su pico más alto. Y a lo largo del día vuelve a descender. Y para que nuestro organismo funcione bien a nivel hormonal, fisiológico, incluso los riñones, la inflamación, tiene que ser así. Pero si uno va caminando por la calle y de repente se te acerca alguien por detrás y te dice deme la cartera y su móvil, automáticamente te sube la adrenalina y el cortisol. Primero la adrenalina y justo después el cortisol, que van a activar a tu cuerpo para que seas capaz de luchar o huir. Y por eso empiezas con taquicardia, que es que empiezas a movilizar sangre a los músculos para poder luchar o huir, taquipnea, que es meter oxígeno, y la glucosa y las grasas se empiezan a movilizar para que tú puedas hacer frente a ese desafío, que es un atraco en plena calle. Y entonces en ese momento, pues o le entregas las cosas, o sales corriendo, le pegas un puñetazo o te bloqueas según como seas de forma de ser. Y llegas a tu casa y se lo cuentas a tu marido, se lo cuentas a tu madre y le cuentas lo que te ha sucedido, pero todo el día estás alterado. Y ese pico de cortisol es necesario que sea así, y va a generar, aparte de esas taquicardias y taquipnea, es que se te cierra el estómago, porque uno cuando está en un momento de supervivencia se le olvida comer y entonces puedes tener un cuadro diarreico o un estreñimiento de retención. No piensas, la corteza prefrontal, de la que hablaremos luego, que es la que está en la parte delantera, que se encarga de la concentración, de la atención, se bloquea automáticamente, por lo tanto no razonas, simplemente estás en modo de supervivencia y entonces le das la cartera, le das el reloj y le das cosas que no te ha pedido, ¿no? ¿Cuánta gente te cuenta que viene? El otro día me lo decía una paciente que la atracaron un día por la calle y dice, me pidió la cartera y le regalé el móvil, el abrigo, la chaqueta y el reloj, y se lo di todo y me fui corriendo, ¿no? Es decir, en ese momento no razonas y no piensas.
y ese pico de cortisol tarda varias horas en volver a su estado original. Pero si tú un día vuelves a ir por la calle, por esa misma calle donde te atracaron, y empiezas a caminar y dices, ay Dios mío, aquí fue donde me atracaron, y te pones en modo alerta por la posibilidad de que te vuelvan a atracar, se activa el cortisol, y ese es el quid. Es decir, hay cosas en esta vida que han significado un trauma o que fueron un momento de alerta o que nos costó mucho gestionarlas, pero nuestro cerebro, cuando se acerca a algo similar, activa el modo alerta aunque esa amenaza no esté presente. Yo en terapia esto lo trabajo muchísimo, Cristina, porque yo siempre le digo a mis pacientes, vamos a hacer un camino de superación y hacemos una lista de 5, 6, 7 cosas que queramos superar. Pues la relación con mi ex, los miedos, las fobias, el problema con la alimentación que tengo, la vulnerabilidad o la sensibilidad o mis problemas de concentración. Y una de las cosas que digo es, ¿cómo eres tú? ¿Por qué eres así? Comprenderte. Y la tercera, digo, hagamos una fase de aceptación y de perdón, perdonarse a uno mismo y perdonar a los que te hayan hecho daño. Y en ese momento de comprensión, les hago escribir en un papel hechos que a lo largo de su vida hayan podido desencadenar ese estado de alerta. Pues por ejemplo, si quieres luego lo podemos citar, pero si no te lo digo de forma breve, las personas. Hay gente que, las famosas suegras, que son un concepto mitológico, que antes de ver a la suegra, durante el rato que estás con la suegra y posteriormente estar con la suegra, hay cambios físicos y psicológicos en la mente. Yo tengo una suegra maravillosa, pero es cierto que he oído historias terroríficas sobre suegras. Y entonces, antes de ver a la suegra, tu cuerpo está de una manera durante el tiempo y posteriormente. Pero solo con pensarlo, sea el jefe, sea tu amante, tu pareja, tu hijo, tu yerno, tu cuerpo se va modificando. Y hay veces que son hechos reales y otras veces que son cosas que tú te estás maquinando en tu cabeza y que te hacen mucho daño. Y siguiendo con ese cortisol, claro, en un estado de alerta, ¡pum!, tienes un pico de cortisol. Lo malo es cuando vives en estado de alerta constante. Yo lo llamo en el libro la intoxicación de cortisol, es decir, la hormona que circula por tu sangre es el cortisol. Y eso lo que te hace es enfermarte. Es decir, una cosa es el momento de alerta y otra cosa es la cronificación de ese estado de amenaza real o imaginario. Y ahí entramos en los problemas físicos, migrañas, problemas de tiroides, colon irritable, vértigos, que se te duerman las manos, inflamación, importantísimo, problemas gastrointestinales, y a nivel psicológico, problemas de sueño, irritabilidad, fallos de concentración, depresión, y a nivel conductual, el aislamiento. Mucha gente, tras esos estados crónicos de estrés, tienden al aislamiento y que no quieren ver a nadie. Bueno, es que efectivamente, de hecho, el segundo libro que estoy escribiendo ahora trata un poco de dónde viene esa voz interior. Es decir, en el primero un poco lo explico relacionado con formas de ser, con el cortisol, y en el segundo yo voy más a dónde viene esa voz interior. O sea, porque claro, la psicoterapia que yo hago en consulta lo que hace es desmembrar esa voz interior que nos machaca, porque todos la tenemos. O sea, no conozco a nadie, por muy bien que le vayamos a los narcisistas, tiene una voz interior que les están aplaudiendo todos los días diciéndoles que son maravillosos, pero esos no vienen a consulta porque los que necesitan terapia son los psiquiatras, no son ellos mismos. Pero todos nosotros tenemos como esa voz interior y ese cerebro y esa mente que nos hace mucho daño y que nos perjudica profundamente. Y por eso no somos nuestros peores enemigos. Y efectivamente, nuestra mente, si no la tenemos bien gestionada, nos hace muchísimo daño. Y por eso creo que no hay nadie que esté libre de no tener que trabajar esto. Y esto puede venir de tu infancia, de cómo te hablaban tus padres, de cómo te sentías querido en el colegio, de qué lugar estabas entre tus hermanos y cómo era la relación con ellos. Porque allí nacemos casi como un libro en blanco en muchos aspectos y se van formando nuestra voz interior, nuestra manera de querer, nuestra manera de vincularnos. Y eso depende de una serie de factores que van surgiendo a lo largo de la infancia y de la juventud. Cuando esos ladrillos vienen un poco deteriorados, en la edad adulta, con factores de estrés, en una sociedad hiperestimulada donde los valores están cada vez más en desuso, uno se va rompiendo. Y entonces uno tiene una sensación de que la cabeza le exige, le pide, y lo que te da paz es el control. Entonces parece ser que donde únicamente te sientes en paz es cuando lo controlas todo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años? Que el ser humano en los últimos 10 años se ha quitado de valores, se ha quitado de creencias y ha dicho yo puedo, hasta que ha llegado el COVID. Y el COVID te ha dicho, ¿has visto? ¿Te pensabas que lo controlabas todo? Pues ahora no controlas nada. El nivel de angustia es brutal. O sea, el nivel de angustia es terrible porque nos habíamos
nos han convencido en estos últimos años que lo podíamos todo con el control. Y lo que ha demostrado el COVID es que somos los tíos más listos y no somos tan listos, somos pioneros en todo y no somos pioneros en nada, y que de repente una cosa microscópica que solo se ve pues literalmente al microscopio ha puesto la vida en jaque. Y entonces yo siempre repetía al principio de la pandemia, Cristina, una frase que era: si no puedes salir fuera, métete dentro. Entonces, ya que no podemos salir a la calle, ya que no podemos ver a la gente, métete dentro y aprovecha para interiorizar, para profundizar, para trabajar tu interior. Y creo que es un momento terrible. Para mí es históricamente terrible, me parece que es lo más duro que hemos vivido muchos, hay gente más mayor que lógicamente ha vivido, pero la situación a nivel sociológico que todo esto está generando es terrible. O sea, antes se pensaba que la genética lo era todo, y hay una parte que es el temperamento y la otra es el carácter. Uno se hereda y el otro se adquiere. Pero también hay un trocito que son las circunstancias y la actitud. La actitud es cómo yo me ubico con respecto a las cosas que me suceden. La actitud es esa voz interior que va comentando lo que me va sucediendo y me pone en un lugar o me pone en otro. Hay una parte importante que es lo que heredamos, ¿no? Mi padre era sensible, mi madre era impulsiva. El otro día en el colegio me dicen, el tutor de mi hijo me dice: es que tu hijo no calla. Es que yo no callaba en clase. Entonces, claro, no me sorprende, es genético. Hijo, habla con el de delante, con el de atrás y con el de los lados, ¿no? Bueno, pues ha salido a su madre, que no calla tampoco. Es una parte genética. Y eso nos predispone a algunas cosas, pero hay otras que se van adquiriendo, y sobre todo hay cosas que se pueden trabajar. Pero a mí me parece que en un mundo como el de ahora, donde la conciencia de uno mismo está tan avanzada, es fenomenal conocer y decir: vale, esto lo he heredado, esto viene por un trauma, esto viene porque lo he aprendido, porque me gustaba tanto esto de la forma de ser de algunas personas, vidas ejemplares o modelos de identidad que he conocido a lo largo de mi vida, que lo he insertado en mi vida como pauta. Y cuando uno se va conociendo, se va dando cuenta que somos un conglomerado de varios factores. Pero es muy triste y muy limitante pensar que venimos porque mis padres eran así y esto de soy así. Pero, efectivamente, por ejemplo, el tema depresivo es muy hereditario. El tema, cuando hay una enfermedad, por ejemplo, física, por supuesto, pero psicológica, sea un trastorno bipolar o temas, por ejemplo, de adicciones, el tema del alcoholismo, por ejemplo, sabemos hoy en día que hay una parte genética muy importante, y por eso es bueno que uno tenga conciencia. Y yo a la gente que tiene carga genética de enfermedad mental le hago que cuide más sus factores de estrés, el sueño, las drogas, la alimentación, etcétera, porque si no corre más riesgo de que esa enfermedad o que ese trastorno se active en su interior. Existen varios tipos de depresiones y de cuadros depresivos. O sea, hay una depresión muy endógena, es decir, muy bioquímica, que tiene hasta un componente genético, que se reconoce muy rápidamente porque a poco que se trate con una medicación responde muy rápido, ¿no? Y entonces incluso hay depresiones unipolares, es decir, gente que en épocas estacionales, en primavera, otoño, de repente tienen cuadros depresivos, una cosa como así, casi como una diabetes, pero relacionada con el ámbito mental, ¿no? Y entonces esa gente se la conoce y se la diagnostica porque responde rápido a la farmacología. Existe otra parte que es lo que es la personalidad depresiva, que me parece súper interesante y que está muy poco trabajado. La personalidad depresiva es un tipo de rasgos de nuestra forma de ser que nos llevan a ponernos tristes con más facilidad que el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hoy en día parece que eres débil, que eres sensible, que tienes poca fuerza de voluntad. Y vivimos en una sociedad y hay una generación, sobre todo anterior a la nuestra, donde el aguantoformo, el ser fuerte, el aguanta, el no te quejes, el no expreses emociones, estaba a la orden del día. Costaba mucho, y todavía cuesta, hablar de sentimientos y de emociones. O sea, parecía que si alguien decía que tenía una depresión, eso estaba mal visto, porque eso significaba que eras débil, que eras vulnerable y que no tenías posibilidad de salir adelante por ti solo. Y pues eso está mal visto, porque nadie quiere tener cerca a una persona débil, nadie quiere tener cerca una carga psicológica, nadie quiere tener una carga en su vida, y el sufrimiento nos acompaña a lo largo de la existencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la depresión tiene varios componentes, cada vez se estudia más. Yo soy muy poco dada a explicar la depresión como una alteración monoaminérgica de la serotonina en los núcleos sinápticos. Perdona que te utilice este lenguaje y siento a los oyentes, pero
cuando yo estudié la carrera, o sea, es una cosa súper triste, ¿no? O sea, que si la serotonina entre las neuronas, en los núcleos entre las neuronas, y que si es muy alta o muy baja. O sea, es muy pobre este razonamiento. Es cierto que los tratamientos enfocados a la depresión han ido siempre a esos núcleos y a esos a la sinapsis entre las neuronas, que si la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, pero eso es una teoría muy pobre, que existe, pero que yo, en mi opinión, no coge más que un tercio de la gente. El resto es otra cosa. Hay un tema de la neuroplasticidad cerebral, es decir, cómo las neuronas se van adaptando a los cambios, al estrés, y hay veces que la neurona sufre y entonces acaba como agotándose, y eso genera como una inflamación y una apatía y una tristeza. Hay un componente bioquímico de muchas más hormonas, de muchas más sustancias. Si nosotros vivimos estados de estrés mantenidos, reales o imaginarios, cuidar a mi pareja porque tiene un cáncer y estoy agotado, un trabajo estresante, los niños en una sociedad pues donde tener hijos es casi un deporte de riesgo porque tienes que llevarlos, traerlos, el colegio, es decir, a veces no es fácil compaginar la vida personal y laboral, ¿no? Las mujeres que tienen más tendencia a la depresión, ese estado de estrés mantenido va generando un deterioro que puede ser tanto inflamatorio como cambios en la neuroplasticidad cerebral, pero centrémonos en esa inflamación. Esa inflamación va cambiando el organismo y va generando que algunos núcleos del cerebro pues se van modificando y se inflaman. De hecho, hay terapias para la depresión que surgen de antiinflamatorios, no el ibuprofeno de toda la vida, pero parecidos. O, por ejemplo, si yo soy muy fan del omega 3 y sabemos hoy en día que muchos tratamientos médicos que le añades omega 3 mejora a la persona. Yo, por ejemplo, mujeres embarazadas que tienes que medir muy bien el riesgo-beneficio de los antidepresivos, pues a veces dando un poquito más de dosis de omega 3 mejoran esa inestabilidad emocional. Y la alimentación. Hay terapias de alimentación para la depresión. Y esto es maravilloso. O sea, solo esto, o sea, te da para replantearte toda la depresión, ¿no? Que si esa depresión viene, por ejemplo, de eso que estamos hablando inflamatorio, si tú pides algunos marcadores inflamatorios, el TNF-alfa, la PCR, pero la PCR no está, que es que ahora de repente se ha puesto de moda la PCR, pero la proteína C reactiva de toda la vida de Dios, pues esa PCR, viendo esos marcadores, uno puede observar que de repente hay una alteración y que el organismo está un poquito inflamado. Y entonces eso nos lleva a poder decir, oye, pues vamos a ir a enfocarnos un poco a lo antiinflamatorio. Es verdad que todo esto es muy novedoso porque en psiquiatría cuesta mucho, o sea, tenemos los psiquiatras y los psicólogos y los psicoterapeutas, etcétera, ¿no? Pero tú tienes a alguien que viene a terapia y lo fácil es darle una pastilla. Lo difícil es entrar en por qué ha llegado a ese estado, ¿no? Entonces yo defiendo mucho en terapia, pero esto requiere pues también tener tiempo, no tener miedo a abrir, ¿no? Abrir el paciente. Yo muchas veces a los pacientes les digo, es que voy a entrar en el cuarto de máquinas de tu vida para ir arreglando y sanando esas pequeñas heridas o esos estados de incertidumbre que se han ido generando y que hacen que ese clic, es como ese botón de la alerta, lo tienes activado en 5 situaciones distintas, que hacen que tu organismo se vaya agotando de vez en cuando. Muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Muchos cuadros de tristeza provienen de vivir alerta durante mucho tiempo. Y esto lo he observado en consulta, que de repente alguien está luchando contra algo y de repente ese algo termina. Y uno dice, bueno, pues si estoy con una tristeza encima, digo, ya es que es fisiológico. Tienes que pedir ayuda cuando eso se te va de las manos y ves que esa tristeza y empiezas a tener pensamientos demasiado negativos, te replanteas tu vida, ya no te apetece hacer nada. Cuando empezó la pandemia y nos confinaron, una de las cosas que yo dije fue, ahora es un drama lo que está pasando y este estado de incertidumbre, pero el día que nos dejen salir a la calle, va a haber gente que no quiera salir a la calle, va a haber mucha depresión, más que durante la pandemia en sí, o sea, durante el confinamiento en sí, porque en el confinamiento está el estado de alerta, pero el momento que te dicen sal a la calle, ahí surgió el síndrome de la cabaña, gente que no quería salir a la calle, gente triste, gente como apagada, la famosa fatiga pandémica, este estado depresivo de tristeza. Pero hay niveles de depresión, leve, moderada y grave. La grave es cuando de repente la única solución que te enseña tu mente es la muerte, quítate de en medio. Y eso es una realidad. Y los terapeutas no tenemos que tener miedo a preguntar esto en consulta, ¿no? Pero el cerebro cuando está triste tiene 3 ideas. La primera es, nadie me entiende.
de esto no se sale y nunca nadie va a ser capaz de empatizar conmigo lo suficiente como para que yo me sienta aliviado. O sea, estos tres son parte intrínseca de una persona deprimida. Y esto pasa así, y entonces hay mucha gente que le cuesta reconocerlo. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y comenta con tus amigos.